Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ahora, en nuestra sección Cada día un libro, escucharemos el discurso del escritor venezolano Adriano González León cuando recibió el Premio Nacional de Literatura del año 1979. Espero que sea de su completo agrado y que nos envíen sus comentarios al 0424-672-3597. La literatura es un enfrentamiento con la nada. Nombrar rompe silencio, disuelve las tinieblas, realiza el milagro del ser. Por las palabras del universo se hace tenue, cobra orden, disuelve su aspereza, es habitable y reconocible. Todavía estamos descubriendo si esas piedras y esos árboles registrados por la emoción son primero que los sobresaltos del alma o si son los sobresaltos del alma los que se han encargado de otorgar su verdad a las piedras. Dejemos entonces que los pájaros resuelvan el conflicto. A lo mejor se trata de una eternidad parecida y palabra y materia se confunden en vigor perenne, principio y fin, sustancia inalcanzable y finita a la vez. Presente sin pasado, pasado únicamente con memoria y futuro que comienza en proyecto y se desvanece para ser transitorio y luego volver a comenzar. Las palabras realizan ese juego, permiten una disipación de la realidad, congelan lo precario y cuando viene otra vez el caos, por cansancio y desgaste del mundo, inventan la nueva realidad. Por eso depositamos la confianza en los pájaros. El canto es revelador y hace posible que las cosas del mundo nos muestren sus rostros secretos. El discurso cotidiano, que comenzó por ser ordenador y mágico, perdió potencia por el desgaste abusivo, acumuló derrumbes, se hizo tartamudeo, dio la espalda al esplendor inventivo. La poesía, con ello debo decir literatura, debo decir arte en general, vino a mostrarnos las correspondencias secretas de las cosas, la otra vida, la tercera cara de la moneda, la hormiga de 30 metros, el río trepado sobre el árbol, esa muchacha disfrazada de anhelo en las rocas de un mar precipitado, los puertos lujuriosos invadidos de espumas y luces, ciudades cada vez indescifrables por la virtud de las cornisas y los vidrios que multiplican los rostros, abrevan en el cielo, se reflejan, como el antiguo rostro del día de la pasión, sobre lienzos tendidos a secar, puertas y ventanas en un delirio que invade a otros delirios, y la ciudad es así, otra y otra y otra, y todas las que la imaginación puede inventar en un descarado urbanismo de la locura y el amor. Los dioses supieron de este contagio fundador, lo ejercitaron. Nuestros antepasados del continente contaron la historia, la pasaron de boca en boca, la escribieron. He aquí que todo estaba en suspenso, todo estaba tranquilo e inmóvil, todo estaba silencioso y vacío en el cielo y en la tierra. No había ni un solo hombre, ni un solo animal, ni un pájaro, ni pez, ni piedra, ni madera, ni caverna, ni barranca, ni hierba, ni selva. Solo estaba el cielo. La cara de la tierra estaba oculta y solo se veía el mar. Nada estaba reunido, todo estaba inmóvil, nada había construido, solo el agua limitada, solo el tranquilo solitario ilimitado. Nada existía, solamente el silencio en las tinieblas de la noche, sobre el agua, como luz esparcida. Estaban los constructores, los formadores, sus nombres eran serpientes emplumadas, porque eran luz envuelta en plumas verdes. Entonces vino la palabra, dicha por los poderosos del cielo. Sin pretender competir con la grandeza alada de los antiguos dioses, hay una extraña especie llamada gente de letras, que, en medio de todos los altibajos, grandezas y vacilaciones, se ha propuesto reverenciar el carácter raigal de la palabra. En todos los mitos, en todas las religiones, en todas las leyendas, la palabra aparece confundida con la divinidad. Alguna vez, hasta el mismo Dios sintió que el verbo se le escapaba, que los hombres habían aprendido a jugar con los vocablos, que levantaban torres tan altas como sus voces, y eso no era tolerable. Ante una soberbia de balcones y jardines que aspiraban a alcanzar las nubes, se eligió el máximo castigo. No fue el cataclismo, ni los ríos desbordados, ni la propia muerte, algo más doloroso. Una herida implacable y rotunda, confundir las lenguas. Sin embargo, en medio de la desolación, los hombres inventaron otra manera de nombrar
pura y virginal, y los ríos y los desiertos y las estrellas y las casas y toda la vida nueva comenzó a surgir entre los valles, y las lágrimas y la palabra condicionó la existencia, la hizo válida, tormentosa y deseable, llena de triunfos y derrotas, siempre a la búsqueda de una resurrección, porque aún en los momentos de mayor melancolía e indefinible terror, los vocablos repueblan el mundo, lo modifican y postulan la esperanza. Por ello, cuando el lenguaje se degrada, los escritores, los artistas, se entiende desde luego aquellos que han hecho de la espontaneidad y la nobleza imaginativa su verdad, buscan restablecer la limpidez inicial, el hallazgo propulsor contra el desgaste producido por los lugares comunes, la retórica de las asambleas, la vulgaridad publicitaria, las frases repetitivas, el parloteo refranesco, la facilidad de la insolencia, las consignas aburridas, los discursos de despedida, las alabanzas, la técnica informativa, el dispositivo electrónico, la torpeza fonética y un silencio que no es de sabios, sino de idiotas consumados. En el lujo y el disfrute de la palabra, a los escritores les ha tocado un papel que los rebasa. Al principio quisieron ser magos, luego quisieron ser sacerdotes, más tarde adivinos. Los hombres de presa ganaron la partida. La existencia real pareciera cubrir los héroes. A los escritores, a primera vista, les ha tocado una tara de segundones en la historia. Sin embargo, ese ciego que andaba vagabundeando por el Mediterráneo parece hoy el inventor de la Grecia. Se dedicó a nombrarla con obstinación. De tanto inventar y decir una realidad novedosa, surgió sobre la vieja realidad. Y los encantos inestimables de Helena, la rabiosa perturbación de Aquiles, los deslumbres marítimos de Ulises, una traición, un teatro, un idioma y una existencia social se hicieron carne y verdad y han condicionado una cultura hasta hoy. Inesperado desenlace para el trabajo de un forjador de visiones. Los trovadores medievales y ese impetuoso Abelardo se sentirían ahora muy confundidos al comprobar que contribuyeron a fundar a la vez la galantería y el sentido crítico, una frivolidad de usos y canciones y un patético enfrentamiento con la libertad y la muerte. Y aún más cerca de nosotros, hace apenas 80 años, una carta dirigida al presidente de la República sitúa a Emilio de Solá en el punto neurálgico de reaccionar contra la impostura y crea el compromiso moderno del intelectual. Hombre de letras, artista, extraño animal, rara avis, a quien una gran mayoría en el fondo quisiera asar a la parrilla. A propósito de la literatura y el arte, hoy asistimos a una celebración. Nada de esto tiene los tintes del sacrificio o del holocausto. Estamos ante la normalidad poco usual. En la tradición venezolana, los escritores y artistas han venido a Palacio a ser remartirizados o para desvanecer en elogios. Entre esas dos gradaciones hay los conceptos fluctuantes, los lugares comunes, las voces resentidas, las infamias y los dogmas baratos que hablan de posiciones arribistas, actitud de entrega, concesión cobarde o prestarse al juego y a las maniobras. Esto y mucho más. Todo es posible en una retórica que pretende apostrofar o minimizar la actitud de la cual no se participa y ni siquiera se discute porque el criterio obstuso y la persistencia sectaria impiden toda reflexión. Aquí estamos, porque el tiempo histórico ha entrado en otro rumbo. No es ni mejor ni peor, es simplemente otro. Ofrece matices especiales en la calle, en los centros políticos, en las universidades, en los núcleos obreros, en la montaña. Resulta inestimable la posibilidad del diálogo. Mientras gran parte del continente sucumbe ante la ferocidad de los hombres de presa y los grandes consorcios internacionales, nuestro país abre una ventana para la discusión y el análisis. Es obvio, es verdadero, se abre a la derecha y a la izquierda. Lo confirma la existencia de grupos políticos variados, lo atestigua una relativa libertad de expresión. ¿Por qué relativa? Vamos a aprovechar esta relatividad para decirlo. Cuando el constreñimiento de la palabra no viene de los instrumentos de poder, viene desde otros sitios, a veces más terribles y definitivos que los organismos tradicionales de gobierno. Viene de los sectores que mueven las influencias, de los grupos que mantienen sus privilegios a través del chantaje y la compra, de los que manipulan con falacia las llamadas tradiciones nacionales, confundidas generalmente con sus intereses económicos y con un pulcro historial de hazañas y sacrificios. Hay quienes se han arrogado la defensa de la paz y las familias venezolanas como si fueran los únicos que tienen derecho a la tranquilidad y los únicos que pueden engendrar hijos. Hay quienes aspiran a una paz que colinda con los jardines de sus casas, y la paz es un hecho total. Desde las más antiguas hordas, el cese al fuego era impuesto con banderas o señales, esgrimidas desde los ambos lados de la contienda. No puede ser posible que mis muertos sean menos muertos que los muertos de los otros, y nadie me impedirá que hoy le rinda tributo a sus huesos, equivocados, racionales o frenéticos, que se hallan esparcidos por los montes y los campos de tortura.
Frente a la palabra libre se ha levantado el mito de las instituciones intocables. Es tiempo entonces de poner a prueba un método de confrontación, un ejercicio pleno de la verdad, una vigilante vocación crítica en el desarrollo maltrecho y alterado del acontecer venezolano, el incumplimiento de los determinados renglones de la vida llamada democrática y representativa. No basta. Se trata de profundizar, de hacer en verdad perfectible esta vida de todos los días. Diría más, hay que correr los riesgos posibles. Es tiempo de entender que las famosas reputaciones consagradas, que no son de inextinguible beligerancia y no forzosamente los hombres providenciales, sean déspotas o civilistas. Pero caudillos al fin tienen la piedra secreta que les permite decidir unilateralmente sobre el destino de una nación. Es evidente que se han conquistado una posibilidad de alegato. Uno puede precisar a los que amenazan con el regreso a un Estado autoritario, a los que comercian dentro del sistema representativo y a los que continúan manejando el personalismo, la envidia, la frustración, el rencor y hasta la falta de higiene. Todo ello confundido con la revolución. El totalitarismo, la democracia ineficaz o las apuestas turbias y esclerosadas a la formación social cercan, acosan y soliviantan la palabra que tiene un papel fundador y mágico. Quisiera utilizar esa palabra para un intercambio provechoso, para la búsqueda de la verdad. Es difícil decir cuál sea, pero resulta fácil ir precisando la postración del lenguaje que todos los días ejerce en las comunicaciones del país, el fomento de falsos valores, la carrera desenfrenada por el dinero, el impresionante balbuceo de gentes que de tanto decir o sea y sumergirse en el ruido corren el riesgo de perder los sentidos. Cuando se pierden los sentidos, no hay entonces posibilidad de saber siquiera de las amenazas y el terrible descaro del imperio que no desea agotar las fuentes de sus recursos, pero aspira a que los reventemos con canteras vacías. Me hubiera gustado hacer una larga enumeración de horrores, pero sería una estadística prolongada y angustiante. Además, el escritor y el artista solo interpelan, no dan soluciones. Nos movemos en un mundo de expectativas. Todos los lugares comunes y los principios santificados han saltado en añicos. Nadie puede erigirse en manipulador absoluto de la certeza. Es una dura tarea introspectiva y una dura tarea de examen interior la que nos toca. Una generación ha sido llamada a cumplir determinados actos decisivos para la existencia nacional. Aún en los diferentes lugares, lo que se impone es un ejercicio moral. Los escritores le agregamos a ello un poco de locura. Es quizás nuestra mejor manera de aniquilar el silencio y de vencer las acechanzas de la muerte. Generalmente no tenemos más armas que la imaginación, y en ella confiamos. Esos molinos son gigantes. Esa pobre ventera, en vez de ofrecer un tufo o tufillo a ajo, huele a ámbar. Su nombre es músico peregrino, dijo Cervantes. En esa estrella está la que me espera, dijo Nerval. Y las garzas que se van lejos, pueblan las luces blancas del espacio, dijo Lasomartí. Y en el espacio nos saluda a lo lejos la aventura. Vuelvo entonces a la palabra fundadora y la recojo y la ofrendo, como recojo ahora la distinción que se me hace, para ponerla en honor de mis amigos de la Escuela de Letras y de otras gentes que alguna vez en parajes dispersos han leído mis cosas para irse fundiendo con tristezas y fantasmas que habitan las narraciones más altas y las que dan mucha sed. Vuelvo a las aldeas lejanas del estado Trujillo, porque allí están todavía algunos duendes sonrientes y un pozo encantado y unos bosques donde se prende el desagravio de la humedad. Y sobre todo retomo el camino de Sabana Grande. Allí nos espera la noche. En la copa de los árboles fulge un extraño licor. Hay músicos, vagabundos, solitarios y mendigos. Están mis hermanos los poetas y los desventurados del corazón. Poco a poco seguiremos el despliegue y la ceremonia. Alguien llegará con una rosa inventada. Esa muchacha que apenas habla, rica en timideces y de sueños, me mostró sus textos más recientes. El pintor, desquiciado por los brillos, nos narra sus colores. Un piano y un saxo destemplados impondrán sus audacias y sus pesadumbres. Habrá quien discuta hasta el amanecer. Es explicable. Los escritores nos embriagamos en el festín de la palabra. Síguenos en @Librería Radio.